La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Vamos a ir al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21. Vamos a estar aprendiendo y conversando un poco acerca de la historia de Jairo. Y vamos a leer del versículo 21 al 24 y después nos vamos a saltar al versículo 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Versículo 23, y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 24, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Ahora saltamos al versículo 35. Lo que ocurre en esos versículos que siguen después de lo que acabamos de leer es el milagro de la mujer del flujo de sangre. Pero ese no es el tema que vamos a hablar el día de hoy, así que saltamos al versículo 35. Dice: mientras él todavía hablaba con ella, la mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Dígale al que está a su lado: no tengas miedo, solo ten fe. Versículo 37. Jesús detuvo a la gran multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y le preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Versículo 40. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Versículo 43. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Señor, te damos gracias por tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque ella penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tú conoces, Señor, y tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de los padres que está en este lugar. Tú sabes, Señor, cuál es la palabra que ellos necesitan escuchar. Yo me escondo, Señor, detrás de ti para que seas tú, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra que venga directamente del cielo al corazón de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén. Como les decía al principio, yo creo que los padres hombres tienen una responsabilidad muy grande, y es que ustedes desde su rol marcan la vida de nosotros, sus generaciones, para bien o para mal. Tienen una gran oportunidad de influenciar la vida de sus hijos, de sus esposas, de sus familiares de una manera positiva. En el sentido de que ellos elijan y deseen seguir y servirle al Señor, ¿verdad? Los ha creado con la responsabilidad y la posibilidad de dirigir el camino de su casa y aparte de transformar el destino de sus generaciones. Tal vez usted, padre que está en este lugar, puede pensar o decir: vale, lo que pasa es que yo no he tenido realmente una oportunidad
de influenciar la vida de mi familia, o tal vez no es que no hayas tenido la oportunidad, sino que no te has puesto como en la tarea o en la misión de hacerlo, o tal vez has estado muy ocupado en otras cosas que no son malas, y eso lo vamos a estar hablando más adelante, pero que al final le quitan la esencia puntual de lo que ustedes como padres pueden hacer por nosotros como hijos. Y la buena noticia es que, como siempre, nunca es demasiado tarde para ser transformado en un hombre y un padre que marque de manera contundente y eterna la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Como sabemos, a lo largo de la palabra se nos presentan muchos ejemplos de padres que influenciaron la vida, el propósito, la historia, el rumbo, etcétera, de sus familias y generaciones. No solo como proveedores de algo material, que es un rol fundamental y principal en ustedes como padres, que sabemos que son cosas importantes, sino que también son proveedores de esas necesidades afectivas y espirituales que nosotros como hijos tenemos. Entonces, en estos minutos que nos quedan vamos a estar compartiendo algunas características que podemos reconocer en la vida de Jairo y en ese fragmento de historia que nos relata la palabra en Marcos, y ese ejemplo de lo que caracteriza a un padre ejemplar. Lo primero que caracteriza a un padre ejemplar es que un padre es aquel que reconoce las necesidades de su familia. Jairo no era cualquier hombre, es decir, Jairo no era cualquier persona que Jesús encontró en la multitud, sino que era un líder prominente de la sinagoga judía. Y como tal, él tenía un cargo de tipo administrativo en esta sinagoga. Entre sus funciones, pues tenía que tener todo preparado para los servicios, para presidir la junta de consejeros, era el responsable del buen mantenimiento y funcionamiento del templo, desde la dirección del culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tenía, etc. Es decir, Jairo era una persona importante, una persona que tenía un cargo importante. Tenía que supervisar los servicios, es decir que tenía la responsabilidad de estar siempre pendiente de los servicios religiosos, lo que incluía la lectura de la escritura, la oración y la enseñanza. Por ende, Jairo tenía que ser un hombre que conociera profundamente las escrituras y que aparte tuviera la capacidad para guiar a la comunidad en la que él vivía en adoración al Señor. También tenía en su cargo el mantenimiento del edificio, que la sinagoga estuviese en buenas condiciones, que todo estuviese preparado para todos los servicios, y esto también incluía el cuidado de los rollos de la Torá, que es el Pentateuco, y otros utensilios sagrados. Y otra característica de Pedro como líder de esta sinagoga es que también tenían que estar involucrados en la educación de los niños y los adultos, es decir, que él tenía la responsabilidad de enseñar las leyes y las tradiciones judías. Entonces, teniendo en cuenta la posición que tenía Jairo, siendo una persona que se desenvolvía en una esfera muy importante de la sociedad, en ese momento, él tenía dos cosas o dos características de entre muchas que de pronto podía tener en sus funciones que me gustaría resaltar. La primera es que Jairo tenía una reputación. La posición que él tenía le otorgaba delante de las demás personas un respeto y un honor ante la comunidad. Así que Jairo era visto como una persona respetable, confiable y a quien se podía buscar para acudir en caso de necesitar un consejo o una guía espiritual. Y aparte, Jairo tenía una influencia social que no se limitaba solamente a los asuntos religiosos, sino que también Jairo podía desempeñar como una función en ayudar a las personas de la comunidad en la que vivía a resolver pues los conflictos y las tomas de decisiones que afectaban pues directamente a las personas de la comunidad. Entonces, como vemos en este contexto bien amplio que les quise traer, Jairo no era cualquier persona. Jairo era un hombre importante, Jairo era un hombre de influencia.
era un hombre al que seguramente todo el mundo conocía, que lo veían pasando en la calle y decían, ay, ese es Jairo, ese es el líder de la sinagoga. Entonces, la acción de Jairo, acudir a Jesús y literalmente implorar delante de su presencia que fuera a su casa, es un acto de humillación en la posición que se encontraba. Es un acto de una fe completa y absoluta en Jesús. Él era un hombre que sabía y conocía de las Escrituras. Y seguramente sabía que si hipotéticamente, entre comillas, Jesús no sanaba a su hija, iba a sufrir un desprestigio en su influencia moral, religiosa. Pero en ese momento Jairo se encontraba en tal nivel de necesidad tan profunda y desesperación que su plena seguridad y confianza estaba puesta en Jesús. Él sabía que esa era su única salida, su única respuesta y el último recurso que él tenía para salvar la vida de su hija. Jairo, con la posición tan importante que tenía en ese momento, nada de lo que él sabía, conocía o hacía era más importante. Solamente se menciona en unas 3 ocasiones a lo largo de todo el pasaje la posición de líder que tenía Jairo, pero lo que más se destacó en su historia, en lo que conocemos de él, es su rol como padre y esa preocupación profunda que él tenía por la vida y por el bienestar de su hija de 12 años. Definitivamente Jairo era un hombre que sabía reconocer cuáles eran las necesidades de su familia, ¿verdad? Sabía que necesitaban una intervención divina y sabía que había una única persona que los podía ayudar en ese aspecto. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de Jairo que te pueda ayudar a ti como padre que me estás escuchando? Que a pesar de que Jairo, con todas sus ocupaciones y seguramente era una persona que constantemente buscaban, una persona muy ocupada, con una carga laboral muy ajetreada, él tenía como prioridad suplir las necesidades de su familia y atender esas necesidades. Él busca al Señor, a Jesús, no por un asunto relacionado a su trabajo, sino por una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma, estaba muriendo. Y yo sé que, y es lo que tradicionalmente vivimos en la sociedad y también la forma en la que se es constituida la familia, un buen padre obviamente se encarga laboralmente con todas las ocupaciones de mantener a su casa y su familia y no está mal, no es algo que vamos a señalar porque ese es el orden, pero tú como padre tienes que tener claro que esa no es la totalidad de tu labor. Es decir, que tú proveas económicamente a tu casa no significa que estás proveyendo de las 1000 maneras más en las que puedes hacerlo y la responsabilidad que tienes. Porque sí, sostener a tu familia es tu responsabilidad, pero también tienes una responsabilidad espiritual con tu casa. Entonces, pregunta: ¿cómo afrontas las necesidades de tus hijos? Como padre, ¿reconoces cuál es la necesidad de tu familia? ¿Sabes qué es lo que hay en el corazón de tu hijo? O tal vez estás muy ocupado y has perdido la conciencia de tu familia. Es hora de que te hagas una pregunta, papá que me estás escuchando. ¿Conoces las necesidades de tus hijos? La necesidad puntual de Jairo es que tenía una hija enferma, pero tal vez tú puedes reconocer que la necesidad de tus hijos es que necesitan tal vez una relación más estrecha con Jesús, o que tal vez necesitan ayuda para relacionarse con sus amigos, o tal vez necesitan ayuda en su área académica, entre tantas necesidades que nosotros como hijos podemos tener o enfrentar. No te quedes en la simple acción de proveer económicamente, porque verdaderamente el dinero nunca va a llenar los vacíos emocionales que deja un padre ausente en la vida de los hijos.
y a medida que pase el tiempo y tú te des cuenta que has sido un padre que ha estado lejos, que solo provee económicamente, poco a poco te vas a dar cuenta qué es lo que causa eso en la vida de tus generaciones. Como les dije ahorita, desde mi experiencia, y gracias a Dios yo tengo una magnífica experiencia como hija, y puedo decir lo importante que es tener un papá que está pendiente de las necesidades de uno. O sea, mi papá sabe cuando estoy feliz, él sabe perfectamente cuando estoy rabiosa, él sabe cuando tengo el genio así como atravesado, él sabe, con solo mirarme la cara, él ya sabe qué es lo que está pasando conmigo, ¿verdad? Y es algo que me ha marcado a mí en mi vida y en mi caminar como hija y también como sierva de Cristo en todos los aspectos, porque yo les puedo asegurar que yo muy seguramente no estaría aquí con ustedes en este momento, ni en el momento en el que me encuentro en mi vida, ni en lo que estoy ahora, ni sería quien soy si no tuviese un padre que estuviese atento a todas y cada una de mis necesidades. Porque, como te digo, eso es lo que al final va a determinar el rumbo de los tuyos y de tu casa. Las cosas económicas desvanecen, el dinero se va de un momento a otro, pero las huellas imborrables que tú como padre dejes en tus hijos van a permanecer por toda la eternidad. Y para ser un padre que conoce las necesidades de su familia, debes ser entonces un padre que esté presente en cada detalle de la vida de tus hijos. Y eso Jairo lo tenía perfectamente claro. Una segunda característica de Jairo que me gustaría resaltar es que Jairo era un padre que sabía a dónde acudir cuando había crisis en su familia. Esto llama mucho mi atención porque Jairo sabía dónde y cuál era el lugar en el que iba a encontrar la respuesta que estaba buscando. Y no solo la estaba buscando, sino que la necesitaba desesperadamente porque su hija ya se encontraba en el lecho de muerte. Y otra vez, teniendo en cuenta la posición de autoridad e importancia dentro de la comunidad que tenía Jairo, seguramente para él iba a ser muy fácil acudir a médicos, a curanderos o buscar personas que podían ayudarle con su problema. Pero el relato bíblico, en ese pasaje no existe un registro donde nos diga que Jairo buscó a más personas, lo que nos da a entender que Jairo fue a buscar a Jesús como única, reconociendo que era la única persona que podía resolver la situación que él estaba viviendo. Jairo sabía dónde acudir en medio de una crisis familiar tan fuerte y tan triste como la que él estaba viviendo. Él sabía que quién era la persona que podía resolver el problema tan grande que estaba enfrentando en ese momento. Miren que el versículo 22, cuando Jairo se encuentra con Jesús, dice que él cayó a sus pies. Jairo se humilla y admite que hay una crisis pasando en su vida, algo que se le escapaba totalmente de las manos y nada de lo que pudiese poseer o la posición que podía tener lo iba a lograr solucionar. Porque, y puntualmente para los hombres, el solamente pensar en admitir que hay una necesidad o que hay un problema puede llegar a ser sinónimo de debilidad. El no poder solucionar una situación por sus propios medios puede ser tomado para un padre como frustración, porque, y es algo que es como famoso en esta época, y es el famoso hombre que resuelve. Y sí, un hombre que resuelve es importante, pero hay cosas que ni tú mismo, con todos los recursos que tengas, con todo el conocimiento, con todos los títulos, cartones, conocimiento bíblico que tengas, en tus fuerzas nunca vas a poder solucionar. Hay cosas que en tu vida, con tus fuerzas, nunca vas a poder concretar. Y es ahí donde tienes que tener la valentía
de admitir, alzar la mano, humillarte y como Jairo, caer ante los pies de Jesús cuando definitivamente te das cuenta que por tus fuerzas jamás vas a lograr solucionar los problemas que existen en tu familia. Para Jairo pudo ser sencillo simplemente decirle a su esposa, como hay algunos hombres que están acostumbrados, que le dicen a su esposa, vaya y hágalo usted, o decirle a un familiar, o decirle a un criado o a sus sirvientes que fueran a buscar a Jesús. Pero no, él personalmente fue y tuvo un encuentro con el Señor. Papá que me estás escuchando, tu cercanía con Jesús marcará la vida de tus generaciones. Tú necesitas tener tu propio tiempo de intimidad con Dios. Necesitas estar cerca de Él. Necesitas conocerle para poder impactar de forma extraordinaria la vida de tu familia. Jairo, en medio de su crisis, pudo haber corrido a cualquier otra parte porque otra vez, su posición social, su posición económica, su religión, entre otras cosas, se lo permitía. Pero él fue ante el que todo lo puede, ante el que hace lo imposible posible para nosotros, sus hijos. Y esa, al final, es la marca que debes dejar en tus hijos. Habrá fallado si en el momento de la crisis o en el momento duro tus hijos, en lugar de correr a Jesús, corren a resolver su problema de cualquier otra forma. Habrá fallado como papá si seguramente vienes aquí todos los fines de semana, levantas tus manos, cantas alabanzas, pero tus hijos nunca aprenden a ver, a vivir y a experimentar el poder de Jesús en sus vidas como personas personales. De nada te sirve tener una casa hermosa, que tus hijos tengan los mejores juguetes, la mejor ropa, que estudien en los mejores colegios o en las mejores universidades, cuando en el momento de la crisis corren a cualquier otro lugar menos a los pies de Jesús. Es tu responsabilidad como padre modelarlo, es tu responsabilidad transmitirlo, pero es algo que nunca se dará si primeramente tú mismo no lo haces por tus propios problemas. Y por último, para ir cerrando, otra característica que a mí me parece preciosa de la vida de Jairo y de lo que toda su acción y todo lo que hizo representa, es que Jairo fue un padre que llevó a Jesús a su casa. ¿Cuántos de los papás que están aquí pueden decir que llevan a Jesús diariamente a su casa? Y la pregunta es, ¿qué llevas? En el mejor de los casos pueden llevar dinero, diversión, lujos, etc. O en el peor de los casos puede llevar vicios, violencia, infidelidad, maltratos, entre otras cosas. Vamos a leer otra vez el versículo 35 al 40. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajes de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no ha estado muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde la niña estaba. Y ya cuando Jesús pasa todo el suceso de la mujer del flujo de sangre, como lo relata la palabra, llegan personas y le dicen a Jairo, Jairo, ya tu hija está muerta, ya no hay absolutamente nada que puedes hacer. Incluso le dice, no molestes al maestro porque la niña ya no está entre nosotros. Ya no había nada que hacer. E incluso cuando Jesús llega a casa de Jairo, las personas que estaban alrededor, cuando él dijo, la niña no está muerta, sino que solo duerme, ahí dice que esas personas se burlaron, que no creyeron
que Jesús pudiese hacer esa obra poderosa en la vida de su hija. Sin embargo, que toda la gente se estaba burlando y le dijeron: no lo lleves, ya no molestes al maestro porque no hay nada que hacer. Él siguió su camino y llevó a Jesús a su casa, porque él, Jairo, solo necesitaba una palabra de seguridad, y ese fue el versículo que leímos ahorita: ten fe. Ese ten fe que Jesús le dijo a Jairo fue suficiente para que él dejara lo que la razón le estaba diciendo en ese momento, lo que la situación le decía, lo que sus sentidos físicos podían llegar a percibir, para empezar a ver con los ojos espirituales. Como papá, muchas veces y sin quererlo, en lugar de llevar a Jesús a tu casa, puedes estar llevando destrucción. Puede que no se den cuenta que hay pecados que pueden estar ocultos, como lo son la pornografía, la fornicación, el chisme, etc. Cosas que terminan destruyendo la vida y el rumbo de tu casa. Tal vez con tus palabras, tal vez con tus acciones e incluso con tu misma ausencia, lo que has llevado a tu casa, a tus hijos, ha sido dolor. Y yo creo que les he dado mucho palo hoy y les pido perdón, porque yo sé que es un día para que sean conmemorados y celebrados, pero quiero que salgas de esta reunión, de este servicio, con la plena convicción en tu corazón de que te preguntes: ¿qué estás haciendo por tus generaciones? ¿Qué es lo que estás llevando a tu casa? ¿Estás llevando dolor? ¿Estás llevando destrucción? Tal vez estás llevando tristeza. Como padre, como cabeza de tu hogar, debes desarrollar discernimiento. Y una vez más, eso solo lo puedes buscar y encontrar en lo secreto, para generar un ambiente espiritual para el desarrollo de tus hijos y tus generaciones. Jairo, en lugar de decirle: bueno, Jesús, ya mi hija está muerta, ya no hay nada que hacer, yo me voy a llorar a mi hija muerta. En lugar de hacer eso, Jairo llevó a Jesús a su casa. Llevó luz, llevó esperanza, llevó salvación, llevó vida, llevó una nueva oportunidad, llevó gozo. Jesús entró a su casa no solamente para salvar la vida de su hija, sino también para cambiarle la historia a toda esa generación. Y si leen el relato, para que Jesús pudiese llegar a la casa de Jairo, tuvo que pasar diferentes obstáculos o desafíos que se le presentaron en el camino. Lo primero, en el versículo 24 lo dice: había una multitud que estaba apretujando y oprimiendo a Jesús, e incluso se detiene a presenciar o a ver otro milagro. Y yo, en la posición de Jairo, yo que a veces soy una persona así como impaciente, yo me imagino a Jairo que llegó a donde Jesús, se le tiró a los pies, le dijo: ven que mi hija se está muriendo. Y Jairo ver cómo Jesús se detuvo a presenciar el milagro de la mujer del flujo de sangre. O sea, ese hombre seguramente se está volviendo totalmente loco. Y es uno de los obstáculos o los desafíos que vivió. Otro es que ya en el versículo 35 le dicen: tu hija está muerta. Le dicen: ya no molestes más al maestro porque ya no hay nada que hacer. Otro desafío, la misma familia. De pronto tú estás aquí hoy, pero tu familia te está esperando para celebrar y te van a decir: ¿por qué te levantas temprano? ¿Por qué vas con toda tu familia a la iglesia? Se pueden burlar incluso de tu fe. Pero para Jairo ese desafío no fue una piedra de tropiezo para que Jesús pudiese llegar a su casa. Sin embargo, el mensaje que venía siendo desesperanza, venía siendo muerte, venía siendo destrucción, el mensaje que llegó a la vida de Jairo y de su familia está en el versículo 36. No tengas miedo, solo ten fe. Jairo podía tener la certeza de que todos los obstáculos y los desafíos que estaban viviendo eran el medio por el cual Jesús iba a salvar la vida de su hija. Y llevar a Jesús a casa no es tarea fácil.
Eso es un compromiso de fe, un compromiso de consagración, de intimidad y, como lo vivió Jairo, de muchos obstáculos. Pero la única salida que tú y tu casa tendrán en los momentos de mayor dificultad es Jesús. Siempre va a ser Jesús. La vida de tus hijos no está en lo que terrenalmente tú como papá le puedes dar. La vida de tus hijos está en las manos de Dios. Su futuro, quiénes serán ellos para el reino, todo eso ya Dios lo tiene escrito para sus vidas. Debes aprender a confiar, debes aprender a soltar el control. En un momento de la vida donde popularmente se cree que los hombres no pueden llorar, que los padres no pueden ser débiles porque deben ser el estandarte de su casa, pero se vale humillarse delante de la presencia del Señor. Se vale caer a sus pies y reconocer que la carga es muy pesada. Reconocer que por más que tú trates de resolver las cosas a tu forma, lo necesitas a Él para poder generar un impacto en tu vida y en tu casa. Definitivamente, familia, necesitamos a Jesús en nuestros hogares. Necesitamos que Él sea el Rey en nuestras vidas. Necesitamos que Él se entrone en nuestras casas. Y hoy quiero hacer un llamado muy especial para todos los padres que están aquí, que me puedan acompañar aquí al frente. Vamos a orar por ustedes, los padres de familia. Invito también a mi padre de familia a que venga aquí conmigo para orar por él también. Y vamos a orar, vamos a poner las manos en alto. Y cuando estaba haciendo esta enseñanza anoche y estudiando, el Señor ponía en mi corazón que hay muchos padres que están cargados. Hay muchos padres que tal vez, como Jairo hizo, necesitan una intervención divina en sus hogares. ¿Se pueden echar un poquito más para adelante para que quepan más compañeros por acá atrás? Entonces cierre sus ojos. Y Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por cada uno de los papás que están en este lugar. Gracias, Señor, porque tú conoces cuáles son sus cargas. Tú conoces, Señor, cuáles son sus debilidades. Tú conoces, Señor, cuáles son sus necesidades. Tú más que nadie, Señor, lo sabes. Y así como Jairo, Señor, pudo humillarse ante los pies de Jesús y reconocer que te necesitaba, yo te pido, Señor, que tú los ayudes a ser sensibles ante tu voz, a no tener miedo, a no tener temor, a derramar su vida, su corazón, su alma delante de tus pies. Que no tengan temor, Señor, de llevar a Jesús a su casa, que sí es un compromiso, que sí requiere sacrificios, pero que al final tendrá un resultado de gloria para sus casas y sus generaciones. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mi papá, de nuestro pastor. Gracias, Señor, por el hombre de Dios que él es. Gracias, Señor, porque tú lo has dotado de sabiduría, Señor, de inteligencia, porque tú le has dado fuerza, Señor, tú has ceñido sus lomos. Yo te pido, Padre, que siempre nos ayudes a ser una iglesia que le honra, que le ame, Señor, que ore por él, que lo respalde, Señor, en cada cosa que haga. Y que tú, Señor, ya tienes escrito en tu libro cuáles son los planes que tú tienes para él. Cuáles son los lugares, Señor, y los escenarios a donde tú lo vas a llevar. Y yo te pido, Señor, en compañía de todos mis hermanos, que tú lo sigas dotando de fuerza, que lo sigas dotando de valentía. Y que en su corazón él siempre tenga presente que tú eres el Jesús de su vida, de su casa y de su familia. Gracias, Señor, por este día, porque escrito estaba que íbamos a estar aquí, que íbamos a escuchar esta palabra y que íbamos a salir de aquí retados y comprometidos, Señor, con la causa más importante que tenemos, que es nuestro hogar. En el nombre de Jesús hemos orado. En el nombre de Jesús yo sé que esta palabra
no caerá en saco roto, sino que dará un fruto hermoso y abundante en su tiempo y a tu forma, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.